Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar. Hoy es 10 de agosto del 2022 y le decimos que hoy es tiempo de orar. Gracias por su sintonía. Ore por nosotros para que seamos usados por Dios en la edificación espiritual de las vidas de personas que oyen este programa. Así como oramos también por la salud de Silvia Araujo, por Blanca Nelly, para que Dios extienda su misericordia sobre ella, así también por Nelly y por su ciclo escolar para que no sea interrumpido. Hoy, como cada miércoles, participamos Enrique, José Augusto, Norma y Pedro. Queremos recordarle que usted no está solo, no está sola en la vida. Somos muchos porque en Cristo usted tiene una familia numerosa que quiere orar por usted. Mándenos un mensaje o un audio al WhatsApp 811-590-9879. Háganos saber su necesidad de oración y estaremos orando por usted. Estos programas radiales los puede escuchar también por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar, suscríbase, dele un like, dele un clic a la campanita que por ahí se encuentra y compártalo con otras personas. Continuamos con la serie que hemos llamado Es tiempo de orar. Es tiempo de decirle a Dios que nos envíe a nosotros, que nos use, que acá estamos levantando la mano y el corazón para visitar, para enseñar, para interceder en oración por muchos que están en nuestro derredor. Cuando en Isaías capítulo 6, Dios pregunta, ¿a quién enviaré? El profeta no dudó un momento en apuntarse. ¿Por qué lo hizo? Porque así era su corazón, siempre dispuesto, siempre identificado con el llamado que Dios hizo a su vida. Como que Isaías dijo, antes de que alguien se apunte y me la gane, yo me anoto. El profeta Isaías tuvo esa visión hermosa de ver a Dios en su trono, y rodeado de ángeles que alababan su santidad, y que por encima de la vida que tenía Isaías, siendo un hombre inmundo y viviendo en medio de un pueblo inmundo, Dios le concedió la bendición de ver a Dios en su trono. Esto no fue cualquier cosa o algo a lo cual Isaías ya estuviera tan impuesto, sino que se reconoció inmundo, incapaz de estar frente a la presencia de Dios con todo su esplendor. Así, viéndose Isaías en esas condiciones de pecador y de no preparado para estar frente a Dios, viene un ángel con un carbón encendido, puesto sobre sus labios para limpiarlo y perdonarle sus pecados. Esto es algo tremendo en la vida del que es espiritual y es temeroso de Dios, que vive bajo un respeto y reconocimiento de la santidad de Dios, lo cual le lleva a él a vivir en esa santidad propia de un siervo de Dios. Bueno, el profeta se reconocía a sí mismo como un pecador, pero dentro de esa acción angelical, al usar aquel carbón al rojo vivo, recibe el perdón de sus pecados y le da ese ánimo para cuando Dios hace la invitación para saber a quién ha de enviar, lo cual le impulsa, le anima a decir que lo envíe a él. Usted que nos escucha, le invitamos a que lea el capítulo 5 y el capítulo 6 de Isaías para que tenga una mejor imagen de la vida de Israel, el pueblo rebelde de Dios. Luego seguro que usted va a entender mejor al profeta Isaías. Bien, pues en estas mismas circunstancias estamos en la actualidad, la iglesia. La señal de ir a decirle a la gente que Dios ha extendido su misericordia y les ha traído salvación en la persona de Cristo ya está dada. Solo es cuestión de hacerlo. Jesús dijo que le seríamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, allá en Hechos capítulo 1. Dijo también, id por todo el mundo y predicad el evangelio, de tal forma que no se debe esperar para que Dios nos autorice a hacerlo. Ahí cerca de usted está su Jerusalén. No espere ser enviado solo a lugares lejanos.
ahí mismo en su familia, en sus familiares y aún ahí en su barrio. No deje de ser luz. Pídele a Dios que abra sus ojos con el colirio que es la palabra de Dios, para que pueda usted ver con claridad que estas personas se le pueden morir y a usted no se le ocurrió visitarlo para explicarle el evangelio. Claro que si Dios lo va a enviar lejos, se lo va a confirmar. Él tiene sus formas y sus tiempos para hacerlo, pero no vaya a sentarse esperando ese llamado. Todos los cristianos ya tenemos ese llamado general de Dios para evangelizar al que nos rodea. Hace un tiempo estuvimos discipulando a una mamá de 5 hijos y ya grandes, algunos medianitos, pero tenía varios adultos. Y veíamos que vez tras vez que ahí estábamos en la sala de su casa explicando el evangelio y los deseos de Dios, nadie de la familia se arrimaba a escuchar la palabra de Dios. Así estuvimos por espacio de 1 año. Luego de algunos 10 años más que transcurrieron en una convención bautista, nos encontramos a una de las hijas de esa familia diciendo que ya todos en su casa eran cristianos, que su mamá les inculcó lo que ella ya había aprendido de nosotros en aquel tiempo. Bueno, podemos entender que Dios nos envió a nosotros. Fuimos pacientes para que esa mamá entendiera, creciera y pudiera enseñar también a sus hijos. Esa familia estaba necesitada del evangelio y Dios tuvo misericordia de ellos. Nosotros solo fuimos instrumentos de Dios en sus manos y nos usó conforme a su voluntad. Entonces, es tiempo de orar y pedirle a Dios que nos envíe a nosotros, así como ha enviado a otros. Una misionera en mi trabajo ya había hecho esta oración para ser enviada por Dios y pues no fue enviada lejos, sino fue enviada ahí mismo en su trabajo para hablarme de la palabra de Dios cuando yo no conocía nada. Luego fue mi esposa, luego nuestros familiares y en medio de todos estos nuestros hijos estuvieron aprendiendo el plan de Dios, de tal forma que en su tiempo cada uno de ellos vino y nos dijo que quería recibir a Cristo. Como usted puede ver, es cuestión de sembrar la semilla y en el tiempo de Dios va a darnos frutos. Es tiempo de orar y cuando lo haga, abra sus oídos para escuchar la voz de Dios. No deje de leer la Biblia, haga de la lectura un hábito que lo lleve a desarrollar en usted una virtud, el hábito de hacer las cosas que le agradan a Dios. Anímese a decirle a Dios ahí en medio de su oración que lo envíe a usted, que lo use. Recuerde que usted no escogió a Dios, sino que Dios lo escogió a usted para esto precisamente, para llevar a otros el mensaje de salvación. Dios tiene muchos ángeles, pero ellos no fueron hechos para anunciar el evangelio. Este trabajo le fue dado a los hombres, a los hijos de Dios. Y los ángeles bien que anhelan hacer estas cosas, pero no les está permitido. Como que ellos nos dicen, aprovechen la oportunidad que Dios les está dando. ¿Qué diera yo por estar en vuestro lugar? Bueno, Dios nos dice también que si nosotros no hablamos, Él puede hacer hablar a las piedras. Pero esto no se vale. Ellas ni tienen ojos, ni oyen, ni pueden caminar, ni pueden hablar. Son cosas inanimadas. Pero recuerde también que para Dios no hay imposibles. Entonces, que las piedras no usen nuestro lugar. Y dígale a Dios que lo envíe a usted. Ánimo, que estamos sirviendo al Dios Todopoderoso, a nuestro Salvador Jesucristo. Muchas gracias por su sintonía. Dios lo bendiga con la luz de su palabra. Porque la Biblia dice en el Salmo 119 que es lámpara a nuestros pies, para que no tropecemos en la vida. Bien, pues seguimos con este mismo tema. No se vaya. Vamos a oír un poco más de esto en la voz de nuestro hermano José Augusto. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Enrique. Y a ustedes que nos escuchan en esta mañana, muy buenos días. Atentos, como siempre, a oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Bueno, ya Enrique nos comentó que la oración es un diálogo con Dios. O sea que si yo quiero hablar con el Señor en cualquier momento, solo tengo que doblar mis rodillas y usar la línea de la fe para hablar con Él.
y decirle el porqué de mi necesidad de hablar con Él y esperar a que me responda como lo promete en su palabra. Jeremías 3:33 dice que clamemos a Él y Él nos responderá. Muy bien, estamos con el tema Es tiempo de orar. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Esto lo estamos tomando como base de Isaías 6, del 1 al 8. Vayamos a su palabra. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Familia, cuando oramos a Dios, estamos exactamente delante de este trono de Dios y lo vemos cual lo vio el profeta Isaías. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En esta maravillosa visión de Isaías, resalta esta declaración de los serafines: Santo, Santo, Santo. Esto es sumamente importante, no solo recordarlo, sino mencionarlo, anunciarlo en todo el tiempo posible. La santidad de Dios opuesta totalmente a la inmundicia o pecaminosidad nuestra, como decía el profeta, y que su gloria llena toda la tierra. Por ejemplo, recuerda el Salmo 19:1, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Continuando con la lectura de Isaías, dice el 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz y la casa se llenaba de humo. ¿Recuerda cómo se manifestaba a Moisés y al pueblo el Señor? Allá en el desierto podemos ver Éxodo 20:18. El 5 dice: entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Qué experiencia tan impresionante!, ¿verdad? Al ver o contemplar la santidad y la gloria de Dios, ¿cómo reaccionó el profeta a su condición pecaminosa delante de su santidad? Familia, ¿qué somos delante de la santidad de Dios? ¿O cómo nos vemos delante de su trono? Recuerdo a un hermano que estudiaba las Escrituras que decía: a medida que conozco más de Dios, más pecador me veo. Pues así se vio Isaías delante de Dios, del trono de Dios. Y así, familia, nos vemos nosotros delante de este trono tan maravilloso. Continuemos con el 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué maravilloso ver que cuando te reconoces pecador, o nos reconocemos pecadores delante de Dios, a continuación Él nos quita el temor de la muerte y nos limpia de todo pecado. Él no quiere que nos consideremos muertos por ver su santidad. Sin embargo, Él sí quiere que nos consideremos muertos al pecado, para que vivamos para Él, para servirle y llevar las buenas nuevas de salvación y vida eterna que podemos disfrutar con Él y así glorificar su nombre. El 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías ya había sido limpio y ahora estaba listo para servir a Dios y le dice: heme aquí, Señor, estoy listo para trabajar para ti, envíame a mí. Familia, el Señor ya nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Entonces, ¿estamos listos para trabajar?
bajo sus órdenes y decirle: heme aquí, envíame a mí. Esto está esperando Dios de todos nosotros los que ya le conocemos, de todos nosotros los que le hemos dicho: gracias por morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Y ahora queremos servirte llevando tu evangelio a toda criatura para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, bendiciendo a otros, siendo un canal de bendición, confiando cada día en sus promesas y bendiciones para todos los que creemos en Él. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recordar estos atributos de Dios, en especial en nuestras oraciones, nos llenan de fe y de esperanza, porque muchas veces los problemas nos agobian y perdemos la perspectiva correcta de Dios. Tengamos una vida de oración plena y pensemos menos en nuestras necesidades y más en servir al Señor, porque el servir a Dios trae bendición abundante a tu vida. Así que hoy te invito a que digas en tus oraciones: heme aquí, Señor, estoy listo, envíame a mí. Listo para servirle. Acordémonos que Él decía que no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Ahora quiero comunicarles algo que es muy importante, que ustedes, sí, ustedes, ya no están solos. Tenemos en Cristo una familia que quiere orar por ustedes, y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede escribirnos o llamarnos o mandar un audio al 811-590-9879. 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo necesiten. También les invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle like y compartan. También les invitamos a que nos inviten a ser sus compañeros de oración, si así lo deseas. Ya conoces a todo el equipo de Suena Familiar: Joel, Paquito, Leti, Rebeca, Nancy, Yadira, Norma, Enrique, Pedro y Augusto José, su servidor. Queremos orar contigo en aquellas necesidades que tú nos compartas, o aflicciones o enfermedades, etc. Y estamos de regreso, familia, solamente para agradecerles su amable atención a nuestro tema de hoy. Es tiempo de orar, pero más específicamente para pedirle al Señor que estamos listos, que nos envíe a nosotros ahora. Y no se vaya, porque ya está listo Pedro para continuar. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hermano José. Buenos días, hermano Enrique. Y buenos días a todo el auditorio que nos escucha en esta mañana. Es tiempo de orar. Tiempo de orar, dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Y el tema en esta mañana: heme aquí, Señor, envíame a mí. Como aquel profeta Isaías que le dijo estas palabras a Dios cuando Dios se preguntaba: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y rápidamente, con una actitud de servicio a Dios, Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Esa debe ser nuestra actitud en todo tiempo para las cosas de Dios. Es tiempo de orar. Debemos orar, siempre buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas, y Dios va a empezar a hablarnos. Pero para que Dios nos hable, pues usted tiene que leer la Biblia. Hay 4 formas por lo menos en que Dios nos habla a nosotros. La primera es a través de la palabra de Dios. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración,
Y Dios nos responde a través de su palabra. Cuando yo era niño, recuerdo que mi abuela decía la frase, Dios me habló. Y yo tenía 10, 12 años y le preguntaba yo a mi abuela, bueno, abuela, tú dices que Dios te habló, pero ¿por qué Dios no me habla a mí? Y decía mi abuela, porque no lees la Biblia. Si usted no lee la Biblia, Dios no le va a hablar. Tal vez usted pueda orar todos los días, pero si usted no lee la palabra de Dios, no va a haber una buena comunicación con Dios. Hay que leer la Biblia. Hay 4 formas que Dios nos habla a nosotros. La primera es la Biblia. La segunda, pues son los sermones en la iglesia. Si usted asiste a una iglesia cristiana, donde se predica la palabra de Dios, Dios le va a hablar a su mente y a su corazón en los sermones cada domingo. La tercera forma en que Dios le habla es a través de las circunstancias. A veces Dios usa las circunstancias para hablarnos. Tal vez haya buenas circunstancias para que usted tome alguna decisión, o tal vez las circunstancias sean adversas. Pero estas también son una forma en que Dios nos habla a nosotros. Y la cuarta forma es los hermanos. Si usted está en una iglesia, en una comunidad cristiana, pues los hermanos, a veces sin saber nada de su situación o su problema o la decisión que usted tiene que tomar, le hacen algún comentario. Y de esta manera Dios nos habla. Pero tenemos que ser como este profeta Isaías, quien rápidamente estuvo dispuesto a oír la voz de Dios y a hacer lo que Dios le mandase. En aquellos tiempos difíciles, tiempos de mucho pecado, tiempos donde la gente no creía en Dios, al igual que hoy, son los mismos tiempos. La gente ya no cree en Dios, la gente ya no cree en los cristianos, ya no cree en las iglesias, han dejado de creer. Y Dios se pregunta también en este tiempo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y ahí es donde debemos de responder, heme aquí, envíame a mí, Señor. Tenemos que compartir el evangelio donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Como Isaías, al leer esta porción, si usted tiene una Biblia en casa, busque por ahí en Isaías capítulo 6, verso del 1 al 8, y vemos lo maravilloso de estar en la presencia de Dios. Cuando usted está en una buena comunicación con Dios, usted está en la misma presencia de Dios. Tal vez en este tiempo no vamos a tener una visión como la tuvo él, pero sí experimentamos la paz en medio de la tormenta. Podemos ver el fruto del Espíritu Santo allá en Gálatas 5, 22 y 23, donde dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y precisamente esta última característica, la templanza, es experimentar esa paz en su interior, cuando en el exterior se está desarrollando una tremenda tormenta. Isaías sabía que él tenía pecado en su vida. Por eso le dice a Dios, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Dice su palabra ahí en ese pasaje que Dios es santo, 3 veces santo. Y bueno, nosotros sabemos que hay pecado en nuestra vida, cometemos pecados. Creo que no sea tan seguido, pero sí cometemos pecados. Y tenemos que pedirle perdón a Dios, venir ante su presencia, arrepentirnos y poder gozar de esa convivencia con Dios. Isaías tuvo esa maravillosa visión, pero reconocía que su vida no era 3 veces santa como la vida de Dios. Sin embargo, todo aquel que quiere servir de corazón, Dios lo va a limpiar para que sirva en su obra. Es tiempo de decir ya basta, dejar esa vida de pecado en el pasado. Dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Si usted tiene un corazón dispuesto, Dios lo va a limpiar y lo va a usar. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías capítulo 6, mira que esto ha tocado tus labios
tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Ahora Isaías está listo para la obra de Dios y no dudó en contestar a la pregunta de Dios. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí: heme aquí, envíame a mí. Pero no seamos como aquel hermano que escuchó este sermón y dijo: heme aquí, envíalo a él. Siempre queremos que la obra de Dios la haga el pastor, la hagan los líderes de la iglesia, cuando la obra de Dios nos toca a todos y cada uno de nosotros. Le invito en esta mañana a que usted responda como respondió Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y podamos compartir el evangelio donde quiera que vayamos, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y este es el mensaje que debemos de compartir. Queremos invitarles a que nos manden sus peticiones de oración, donde un integrante del equipo de Zona Familiar estará orando por cada una de sus peticiones. Este ha sido su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that